Buenas tardes a todos, gracias por venir. La temática que hoy nos reúne es hacer una reflexión sobre un informe técnico, el procedimiento sostenibles de desmantelamiento, restauración ecológica, evaluación del impacto de ciclo de vida del proyecto Marina Isla de Valdecañas, una experiencia que hemos estado compartiendo el equipo de Nundo, Creando Redes y Ecómetro, a petición de… este informe lo pide Ecologistas en Acción hace un año, se pone en contacto con Nundo, ¿no? Entiendo que es por un caso parecido, el del Algarrobico, para proponer una alternativa a la demolición tradicional. El informe del que hablaremos esta tarde y que por eso nos reuníamos un poco para poder hablar, ¿no?, de las cosas que hemos ido elaborando en este informe, solo pretende ser un índice de los trabajos que habría que llevar a cabo para poder evaluar ese impacto ambiental que supone la demolición del complejo de Marina Isla de Valdecañas. También plantea esta alternativa a la demolición tradicional y, bueno, como es un caso así que ha creado un poco de controversia, pues queríamos compartir con vosotros todas las dudas y preguntas que también nos han surgido a nosotros a lo largo del proceso, ¿no? Y que nos hemos ido encontrando pues cada vez que salía la noticia y en las noticias o en la radio. El informe está en abierto, está colgado en la web de cada una de los tres grupos y bueno, voy a dar paso a continuación a los compañeros que presentarán cada uno de ellos la parte que ha redactado en el informe. Antes de empezar voy a introducir un poquito, ¿no?, porque aunque creo que la mayoría conocéis a la gente, puede ser que no, entonces bueno, para poner un poco en antecedentes. Ecómetro nos dedicamos a difundir los temas de ecología y arquitectura de ecología en la arquitectura. Por parte de Nundo tenemos a Verónica, que pues Nundo surge como una actitud o una manera de deshacer la rearquitectura, pone aquí, si me equivoco me corriges, interviniendo en el territorio y la ciudad desde la no construcción. Creando Redes es una plataforma de expertos en restauración ecológica cuyo objetivo es que a través del conocimiento y el desarrollo de proyectos, ¿no?, poner en contacto a los agentes sociales, ¿no?, que intervienen en estos procesos de restauración. Bueno, pues sin más y para no dilatar un poquito esto, doy paso a los compañeros que irán explicando cada una de estas partes de las que se compone el informe. Sí. Buenas tardes, yo soy Verónica en nombre de Nundo y bueno, como bien ha explicado Ana, nosotros estamos especializados en desmantelamiento. Creemos que una manera de mejorar el territorio es quitando cosas y desmantelándolas, entonces como técnicos también pues dar una respuesta. En realidad el objetivo de este informe es plantear una manera alternativa a cómo se pueden hacer las cosas o cómo las estamos haciendo. Y tradicionalmente las demoliciones, siempre lo explico así, pero me parece hay dos opciones: o das un zambombazo y lo echas todo al vertedero más cercano, ¿no?, con hacer el posible con un vertedero con unos costes baratos, dependiendo de la zona, o bien lo haces mucho más despacio, con un proceso mucho más complejo, pero de tal manera que el resultado pues, es mucho mejor a muchos niveles, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos querido plantear en este informe. Una cosa muy interesante del informe es que en 2012 hicimos el del Algarrobico, lo hicimos solos en Nundo, pero es verdad que colaboramos con ingenieros forestales y biólogos, pero en esta ocasión nos parecía que claramente se enriquecería mucho más el proceso si contábamos con otros especialistas. Y en ese sentido yo creo que también es uno de los puntos más interesantes del informe, es cómo ha sido producido, ¿no?, con la colaboración, que yo creo que hoy se va a ver muy bien cómo se complementan las partes. Hay un proceso judicial complejísimo, cualquier pregunta al abogado de Ecologistas en Acción, es imposible seguir, pero al final el último punto es que es ilegal y que hay que tirarlo. Y entonces uno de los argumentos para no tirarlo es el impacto que la demolición supone. Entonces, en ese sentido es cuando entramos y decimos, bueno, vamos a ver, vamos a calcular realmente qué impacto tiene, o sea, con números porque lo que vemos es que se presenta en el proceso judicial un documento que estima que hay una demolición tradicional que hacer, que además cuesta 20 millones de euros
y que mueve unas 900.000 toneladas de residuos, ¿no? Una cosa que demostramos en el Algarrobico, en este caso no, porque como ha dicho Ana, esto es un preinforme de lo que se podría hacer. En el Algarrobico sí que está todo detallado y sí que sabemos que esos números se pueden reducir y cambian. Es que la demolición selectiva con gestión de los residuos sí que puede reducir entre un 7 y un 14% los costes, y entre un 75 y un 95% del material puede ser reutilizado, reciclado o utilizarse para refabricación. De tal manera que, bueno, el desmantelamiento selectivo tiene bastantes ventajas, como la reducción de la cantidad de residuos de demolición al vertedero, el impacto visual de las áreas degradadas, la generación de recursos materiales reciclados, la mejora de la gestión de los recursos peligrosos, el fomento de empleo asociado al desmantelamiento. Este punto es siempre el más interesante porque siempre está la cosa, ¿no?, de generar empleo y al final de dónde inviertes ese dinero que utilizas para tirar las cosas. Y luego la gestión de residuos selectiva, pues también tiene, obviamente, ventajas como el tratamiento específico, el reciclaje, reutilización o refabricación de los residuos, el impacto en la huella y la generación de vertederos eventuales, que cuando es de esta escala las intervenciones, de repente quitas lo que vas a desmantelar, pero generas y cambias el uso de un territorio que al final es finito, y el desarrollo de un sector económico en el que vamos un poquito por detrás y que, bueno, que es todo un sector económico a desarrollar, ¿no? Bueno, por parte del ecómetro, nuestra actividad principal está enfocada a, bueno, cuando uno ve el proyecto o la propuesta que se hace desde Nundo y desde redes, uno ve que es razonable, ¿no? Es decir, que los números van a salir, ¿no? La cuestión está un poco precisamente en cuantificar y en objetivar esos números, ¿no? Es un poco la finalidad por la que Ecómetro encaja bastante bien en este proyecto, ¿no? Aplicando para ello, para ese cálculo, pues un enfoque de ciclo de vida, ¿no? Cuando uno hace un desmantelamiento selectivo, el potencial de reciclaje de los materiales pues sube pues considerablemente, ¿no? Si uno intenta aplicar normativas sobre cálculo de impactos ambientales, como puede ser la huella de carbono u otros impactos de ciclo de vida, cuando uno intenta aplicar esa normativa o ese entorno normativo que ya existe, que ya está maduro, a un proyecto de desmantelamiento, uno pues puede, en ese balance de cuentas o en ese balance de impactos, puede descontarse los impactos ambientales que suponen del hecho de que después de la demolición aquello genera materia prima para otros sistemas de producto, para otros materiales, construcción de otros materiales o producción de otros materiales de construcción, ¿no? En ese balance, de forma positiva, interviene, por un lado, que estamos reduciendo materiales que terminan en su fin de vida tradicional, como puede ser un vertedero, es decir, por tanto, el primer beneficio ambiental está en la reducción de esa cantidad de materiales, y también está en ese balance, entra de forma positiva, ya digo lo que he dicho antes, ¿no? Es que estos materiales en su fin de vida generan materias primas para otros sistemas, ¿no? Para ser legales, dentro del análisis de ciclo de vida, también nos tenemos que contar en esa evaluación de impactos ambientales el acondicionamiento de esos materiales para darles una segunda vida, ¿no? Es un poco lo que aparece en el último punto de esta transparencia, ¿no? Es decir, que cuando nosotros pretendemos valorizar los residuos, pues también tenemos que darle un valor añadido y que genera impactos y que por tanto también deben estar dentro de ese cómputo. La idea es un poco ser legales, ¿no? Ser legales y aplicar ese entorno normativo que ya está sólido, que ya está maduro para bueno, pues hacer las cuentas acorde con ese horizonte, ¿no? Principalmente, ¿no? Y bueno, esa es la parte principalmente en la que entramos nosotros, en la parte de, como ya digo, intentar objetivar, poner números, cuantificar lo que a priori parece, y lo más seguro que sea así, es que ambientalmente salga mejor, ¿no? Yo, como soy un poco así, pues me he traído mi propia presentación alternativa.
de la historia, pero... Bueno, no sé si, yo quería comentar, no sé si a lo mejor aquí esta última parte se iba a comentar algo sobre restauración ecológica. Principalmente lo que yo les estaba contando es que en ese cálculo el principal indicador que vamos a trabajar, aparte de trabajar con otros indicadores como energía incorporada, pues va a ser precisamente la huella de carbono, ¿no? La idea un poco que he dicho, que he desarrollado anteriormente, se expresa en este gráfico, ¿no? Ese módulo D, es decir, si nosotros cogemos el impacto ambiental de un edificio o de una construcción a lo largo de su ciclo de vida, pues efectivamente hay que contemplar de la cuna a la puerta, la fabricación de los materiales, el transporte, el uso del edificio, pero nosotros ahora nos estamos centrando en la parte de fin de vida y en ese fin de vida, pues efectivamente hay que contemplar pues, el transporte, si se acaba en vertedero, si se acaba en incineradora, es decir, los diferentes fines de vida. Pero lo más importante es precisamente ese módulo D de información adicional que, ya digo, está contemplado en las actuales normativas y marcos metodológicos de aplicación de la CV dentro de la construcción, es que nosotros cuando desmantelamos un edificio estamos generando materias primas, ya digo, para otro ciclo de vida, ¿no? Para otro ciclo de vida. Entonces, por tanto, nos podemos descontar esos impactos ambientales. Y como decía, para ser legales, pues todo el acondicionamiento que un material debe sufrir para restaurar su capacidad para ser una materia prima para otro sistema, pues esos también tenemos que imputarlos al sistema, ¿no? Vale, creo que me puedo atrever con esta presentación. ¿Sí? Sí. ¿Me voy un poco para atrás? Sí. Ahí, perfecto. Bueno, pues desde la parte de Creando Redes a nosotros nos invitó a participar en este proyecto Vero y nos pareció muy interesante precisamente porque nos gusta hacer cosas diferentes. Así que la restauración ecológica, de hecho, suponía un enfoque diferente a la hora de qué hacer con el hueco, ¿no? Que era lo que estábamos hablando antes. Una vez se desmantela el edificio, va a quedar un espacio que está redegradado, porque además ha tenido mala vida, y qué vamos a hacer con ese espacio. Nos interesaba especialmente este complejo precisamente porque en gran parte por lo que es ilegal es porque está dentro de un área protegida. Yo no sé quién fue la persona que dio el sí quiero a esto, pero la cuestión es que la urbanización está dentro de un espacio protegido. Cuando se desmantele esta historia, los ecosistemas no se recuperan de manera espontánea, el tiempo solamente pasa en una dirección y hay que poner un poco las manos encima para intentar activar los procesos ecológicos, y eso es precisamente la propuesta que nosotros hacemos aquí. Y además, dado el aislamiento de la isla, hacer nada pues no es una posibilidad en este espacio. Un poco para sentar las bases de qué supone la restauración ecológica frente a los enfoques convencionales de recuperación ambiental o de restauración ambiental. En la actualidad se perciben los espacios degradados como unos espacios en los que, si se recuperan determinados elementos del sistema, casi siempre la vegetación, pues ya todo vuelve a ser un vergel bastante funcional, pero lo cierto es que no es así. Lo que estamos viendo es que estas aproximaciones de pensar que la vegetación es un subrogado de la función de los ecosistemas no es cierto. Y en un sitio donde se han degradado los procesos ecológicos, pues plantar árboles puede no tener ningún tipo de efecto o no servir para nada, y ese es el momento en el que se vuelve muy costoso restaurar, ¿no? Básicamente la provisión de servicios ecosistémicos, que es una palabra que ahora mismo está en boca de todo el mundo, o el capital natural, derivan de que existan unos ciertos elementos, en este caso pues plantas, animales, etcétera, que interaccionan con unos procesos ecológicos, reciclado de nutrientes, dispersión, toda esa ecología invisible que es la que se encarga de que los ecosistemas funcionen. Entonces, en ese sentido, la restauración ecológica lo que hace es prestar un poco de menos atención a esos elementos y centrarse más en recuperar esos procesos con la mínima intervención, el mínimo coste y el mínimo mantenimiento posterior. Al final, si tú haces una plantación, pues vas a tener que mantenerla en el tiempo. Creemos de verdad que además esta tendencia nueva a la restauración ecológica está absolutamente alineada con la legislación vigente. Nosotros desde Creando Redes estamos participando dentro del comité científico
de la estrategia de infraestructura verde, conectividad y restauración ecológicas que se está haciendo en España y que básicamente lo que pretende es sentar las bases de cómo habría que restaurar ecosistemas y cómo habría que integrar las actividades humanas de manera más eficiente con el entorno. Así que pensamos que esto, por ejemplo, podría ser algo que podría impulsar a que efectivamente si deciden tomar nuestra alternativa como válida, pues que la restauración ecológica entre directamente formando parte de lo que se hará después, ya por ley, no porque nosotros pensemos que es mejor, básicamente. A modo de conclusiones, por lo menos de la parte de restauración ecológica, igual que decía Verónica, hay una serie de tendencias que se están abriendo a nivel internacional que tienen que ver con circularización de la economía, con economía verde, con hacer transición de los modelos económicos brown o grey hacia unos modelos un poco más green. Y lo cierto es que en los países en los que la restauración ecológica existe desde hace ya entre 15 y 20 años, pues es un sector que es real y que es rentable, que genera en torno a 200 puestos de trabajo al año y unos 25.000 millones de dólares, que se contabilizan tanto en efectos directos como indirectos. Favorece además la vinculación de las personas con el territorio. Es una integración bastante holística en ese sentido. Entonces, creemos que puede ser la mejor propuesta, cuando además lo que se trata es de intentar incorporar los menos elementos posibles y utilizar las ventajas que tiene este entorno natural, que ya son muchas, para favorecer la recuperación del espacio. ¿Alguna cosa más? ¿No? Cuando Nudo nos invitó a Ecómetro también, nos pasó una especie de informe que había presentado la Junta argumentando por qué no era viable llevar a cabo la demolición. En ese informe, que eran 7 páginas, creo recordar, había un presupuesto sobre la demolición y luego había 2 páginas que argumentaban pues las huellas de carbono que supondría el impacto de esa demolición. A mí ahí ya me empezaron a surgir preguntas. En la presentación a los medios del informe también surgieron otras preguntas que hemos intentado recoger ahora, ¿no? Un poco pues para hablar entre todos sobre la mesa, pues también, ¿no? Pues, supongo que igual que nos han surgido a nosotros, os habrán surgido a otras personas, ¿no? Entonces, intentar dar un poco de respuesta entre todos a esas preguntas. ¿Puedes pasar la primera? La primera pregunta que me trasladó los compañeros en la presentación de medios fue que ¿cuánto costaba el desmantelamiento frente a la demolición? Si era más barato, ¿no? Vero ha puesto algunos números que arrojan, yo creo que, o por lo menos la opinión desde Ecómetro, creemos que hay procesos que no solamente se pueden valorar desde un indicador, ¿no? En este caso el económico. Tiene que haber otros indicadores que también arrojen otro tipo de resultados. Entonces, un poco a modo de visualización, pues con el mismo presupuesto que presentaba la Junta hemos intentado, pues Vero hablaba de un 30, ¿no? De entre 10 y un 30% de ahorro, pero bueno, lo importante no es el ahorro económico, ¿no? Donde se hace el esfuerzo, que tenía mucho también que ver lo que decía Sandra, ¿no? Esas actividades humanas incluidas, donde se hace el esfuerzo en la recuperación de ese paraje. Pues bueno, no sé si queréis comentar algo, porque creo que esto... Sí, esta es la gran pregunta, ¿no? Además, la tendencia es a preguntar, pero entonces, ¿qué es más barato, no? O sea, tú le cuentas todo, ¿no? Tu trabajo, y después de mucho rato dice, pero entonces, lo barato, y entonces, primero lo que dice Ana, ¿no? Que no es solo cuestión de dinero, ¿no? También es cuestión de otras muchas cosas, de enfoque, manera de hacer. Y luego, si hablamos de barato, en realidad el tema interesante es... permitidme que hable del Algarrobico, que es donde tengo los números detallados, ¿vale? El Algarrobico cuesta tirarlo 7 millones y pico de euros. El problema no es si cuesta un poco más o un poco menos. El problema es que estos 7 millones luego los gastas en mano de obra o los gastas en transporte y coste de vertedero y tasa de vertedero. Y la tasa de vertedero, que en el caso del Algarrobico estimamos en 30 euros, creo que era metro cúbico, eso es un precio medio, pero en España tenemos vertederos que cuesta 60 euros y tenemos vertederos a 10 euros, 60 en el norte, que tienen menos territorio, y 10 por el sur, que tienen más territorio, ¿no? O sea, al final todo tiene que ver con todo,
Y al final tiene que ver con lo que habéis dicho también de la legislación. O sea, si la legislación se pone seria, si se toman unos parámetros sobre cuánto cuesta verter, entonces una cosa empieza a salir más rentable que la otra. Mientras los vertederos sean baratos, siempre va a ser más barato tirarlo. También luego está a dónde va a parar ese dinero, si va a una empresa que es la que hace la demolición y lo lleva al vertedero, o si es a todos esos puestos de trabajo, de desmantelar las cosas poco a poco, y la diferencia es el tiempo. ¿Queremos demolerlo rápido y pasar a otra cosa, o podemos permitirnos estar 20 meses demoliendo algo? Por ejemplo, en el caso del Algarrobico parece evidente que prisa no nos ha corrido. Entonces, bueno, pues vamos, o sea, y es una oportunidad de hacer las cosas de otra manera y de investigar, de invertir pues en cosas que son todo un campo, ¿no?, por delante. Sí, oye, está claro que está la variable económica y bueno, pues que cada vez más importantes son otras variables, como pueden ser efectivamente la huella de carbono u otros indicadores, ¿no? Y que precisamente un poco para asistir a la toma de decisiones o generación de argumentos para que es mejor hacerlo de una forma o hacerlo de otra forma, bueno, pues también incluir el enfoque del ciclo de vida, ¿no? Un poco esa es la filosofía, ¿no? No solamente para decir si es mejor derribar que desmantelar, sino incluso dentro de del desmantelamiento, qué técnicas o qué vías son las más convenientes, ¿no? Es decir, que también desde el punto de vista ambiental, ¿no? Entonces también el ciclo de vida podría aportar contraste en las diferentes vías para desmantelar la urbanización, ¿no? Cuando Vero hablaba de demolerlo rápido o despacio, creo que en el informe también se incluía un faseado del desmantelamiento, ¿no? Pero no solamente por esa rapidez en torno a quitarnos el complejo de medio rápido, sino también por tener un respeto, ¿no?, con el medio en el que el medio ya está afectado. Pero sí que hay unos procesos que respetan un poco el ciclo natural de... No sé si queréis contarnos un poquito más. Hombre, desde luego uno de los argumentos que daba la Junta era el impacto tan brutal, ¿no?, que iba a tener el proceso de derribar el complejo, y simplemente con lo que comentaba Verónica de tener un proceso de desmantelamiento mucho más cuidadoso, mucho más lento, pero mucho más complejo, valga la redundancia, vas a tener en cuenta también ese impacto con el medio y lo vas a poder reducir, ¿no? Y siguiendo un poco con lo que comentabais antes de los indicadores, es verdad que hay muchos más indicadores que el económico, pero incluso el económico, que al final es el fundamental, porque al final si no se puede pagar no se va a hacer, está un poco tergiversado también, porque se habla siempre de qué es lo más caro, qué es lo más barato, pero barato y caro son términos relativos y al final no reflejan del todo qué es lo que obtengo yo con mi inversión, ¿no? Se gastan cantidades ingentes de dinero y se da por sentado que es que me las tengo que gastar, pero no se pone muchas veces el ojo a qué es lo que voy a obtener a cambio de esa inversión. Y lo cierto es que hasta ahora ha habido muchos procesos, tanto en derribos, desde luego en recuperación ambiental se da casi todos los días, que el dinero que se invierte no tiene un retorno real para nadie, y desde luego para el que se lo gasta no tiene un retorno en ningún caso. Entonces son nuevos enfoques que parece que son necesarios, porque competir por qué es lo más barato, competir en precio, cada vez es peor idea. Al final hay que ir añadiendo valores a lo que tú estás generando y pues son necesarias formas nuevas al parecer, porque las de hasta ahora no están funcionando muy bien, parece. ¿Tenemos una pregunta? Sí, bueno, quería hacer una aportación. Creo que es muy simbólico el tema de que al final nos cargamos un espacio natural y la Junta utiliza el tema medioambiental como la huella de carbono para justificar que no se debe demoler, ¿no? Representa la hipocresía de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Yo creo que eso hay que denunciarlo claramente, ¿no? No puedes justificar que no se puede desmantelar o demoler esto porque genera huella de carbono, ¿no? Te has cargado un espacio natural, ¿no? Y luego, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por transmitir esa visión triple o cuádruple de intentar meter otros valores junto al económico, ¿no? Incluso el económico se puede justificar, pero el valor medioambiental, el valor social tiene que estar al lado. Y en este caso hay un valor muy importante que es el valor simbólico. Lo que habéis hecho Mundo en Algarrobico y lo que se está haciendo aquí es muy importante y genera un valor simbólico que es capaz de generar un proceso de subjetivación para que la sociedad
empiece a pensar que esto no se puede hacer, porque llegamos a una reacción que parece que se puede hacer todo, ¿no? Y el todo vale, cuando pasan estas dos cosas, y ahora mismo se ha puesto la sociedad, Robico y esto, pues ya parece que ya no todo vale, ¿no? Entonces yo creo que ese capital simbólico, yo creo que hay que ponerlo en valor, ¿no? Y agradecer el trabajo que habéis hecho, ecologistas en acción, porque yo creo que ya dentro del imaginario de cualquier promotor se lo va a pensar 4 veces, ¿no? Cuando hace 5 o 6 años o 10 años no se lo pensaba, ¿no? Se veía un mínimo resquicio, pues venga, vamos a montar este hotel aquí o vamos a montar esto aquí, independientemente de que sea un patrimonio natural, ¿no? Entonces yo creo que hay que transmitir esa idea. El patrimonio natural es un común, es un bien común y hay que cuidarlo, ¿no? Ya no vale todo. Entonces, unir junto al valor económico, que también tiene que tener esa otra mirada en el tiempo, intentar ver la economía desde otra perspectiva, más a largo plazo, unirla puede ser el mismo presupuesto, pero esto genera un capital social a base de generar trabajo, y esto genera pues, un montón de escombros, unas toneladas de escombros. Pues junto a esos capitales social, natural y económico, yo creo que este proyecto tiene un capital simbólico muy importante, ¿no? A mí me parece que hay una cosa clave en lo que has dicho y es precisamente las escalas a las que se están haciendo estos planteamientos, ¿no? Me parece que tanto el Algarrobico como en Valdecañas se ha jugado con unas escalas espaciales y con unas escalas temporales. Nos han vendido unas escalas de acción espacial y temporal que son falsas. En primer lugar, porque en el caso de la isla de Valdecañas está más claro, porque es un secuestro de los bienes. O sea, eso no es ni siquiera un espacio público. Entonces, esos capitales de los que tú hablabas antes, esas multifunciones que dan los multicapitales de los que todos hacemos uso, desaparecen en el momento en el que tú estableces una urbanización que es privada. Entonces, eso, el adueñarse del espacio público a mí me parece que es una cosa que es súper importante, y eso con respecto a las escalas espaciales. Y con respecto a las escalas temporales nos están vendiendo que es que esto genera mucho empleo en una zona que está especialmente deprimida por el paro. Pero lo cierto es que los modelos económicos, cuanto más diversificados, más sostenibles, y apostar a un caballo ganador, en este caso a tener un hotel, en el caso del Algarrobico, o tener unas casas que puedes vender por no sé cuántos millones de euros, a mí me parece que es un empobrecimiento muy importante de las zonas o de las regiones, ¿no? O sea, no puede ser, o sea, me parece que es un poco pan para hoy y hambre para mañana, porque me parece que los modelos de explotación sostenible o de desarrollo sostenible tienen ese punto de complejos y de que dan muchas posibilidades a la población, y yo creo que este informe en parte también refleja precisamente eso, ¿no? O sea, cómo otros modelos asociados pueden ser rentables. Y no solamente a corto plazo, porque si tú recuperas un capital natural o un espacio que puede usarlo pues toda la gente del pueblo de al lado, pero es que también los que vienen de Estados Unidos de turismo a España, pues es algo que va a ir generando retorno y que va a permitir el desarrollo de una zona más a largo plazo, que si tú viven aquí 4, se compran un chalet y hasta luego. O sea, que me parece que en ese sentido hemos conseguido darle una visión, o por lo menos poner encima de la mesa que, al igual que los ecosistemas solo naturales son complejos, los sociales también lo son, y que este tipo de soluciones de, bueno, pues ahora pongo aquí una urbanización, ahora pongo aquí un hotel, pues no están integradas de ninguna manera. O sea, ya no solamente ambientalmente, sino que socialmente tampoco lo están. Pero responden a la lógica del mercado, y es una lógica bastante limitada. Cortoplacista, sí. Cortoplacista, pues el turismo es algo que genera una economía. Sí, pero ese turismo no genera tanta economía. No, que es real, pero que al final la visión de la sociedad y del modelo económico es bastante estrecha, ¿no? Quería hacer una pregunta. ¿Tenéis estudiada la repercusión, por ejemplo, de esas situaciones que acompañan, ¿no? O sea, es decir, estáis hablando del estudio de los modelos económicos, de los modelos turísticos asociados a la existencia de Valdecañas como una estructura que es actualmente, o al resultado que podría nacer de una operación de este tipo, y en realidad son números que se pueden ajustar, ¿no? O sea, en cuestión de desarrollo de modelo turístico se puede llegar a conocer sobre un modelo o sobre otro cuál es el capital exacto que se genera o que queda en el territorio.
territorio. Entonces igual, ¿no? O sea, no sé si esto lo tenéis calculado o podría ser como otro elemento que pudiese acompañar no solo el propio informe, sino también lo que a posteriori genera uno u otro. O sea, también como herramienta de... Efectivamente no lo tenemos calculado, pero está relacionado con lo que decía antes de un poco la heterogeneidad. O sea, ahora mismo eso solamente tiene un beneficio o dos, que es el beneficio para las personas que son los propietarios de las urbanizaciones y el empleo que puedan generar en cuestión de servicios. Pero territorialmente es como que no genera muchas cosas y eso es limitado la cantidad de personas que están asociadas a la limpieza o al mantenimiento de los campos de golf de la isla. Mientras que si se recuperasen ecosistemas, o sea, me parece que ese enfoque del turismo sostenible es un dinamizador de regiones un poco a más escala, no tan local, ¿no? O sea, aquí hay un pozo de dinero que puede ser la historia esta de la urbanización, pero en realidad creo que para el resto no, o sea, generan para el pueblo El Gordo, ¿no? Que son los que están al lado, pero... De hecho, ni siquiera tanto, porque al final el modelo que han propuesto allí es de subcontratar a otras empresas, que la gente que trabaja allí no es ni siquiera del pueblo, con lo cual uno de los argumentos en defensa de esto es que trae trabajo para los pueblos de la zona y ni siquiera ese es verdad. No, yo lo comentaba en ese sentido porque pienso que los que estamos aquí ya estamos convencidos como de estas cosas. Sí. Es fantástico, pero el objetivo es, ¿no?, como convencer a los que no lo están, o y a algunos que ni siquiera saben si lo están o no, ¿no? Entonces, en ese sentido, para poder adquirir esas herramientas, pienso que en un entorno, además un entorno natural, ¿no?, tan vinculado y tan próximo, el poder plantear, oye, mira, no es solo lo que supone esto, sino las implicaciones que vienen después, ¿no? También con cifras, ¿no?, que al final es siempre como lo que lo aterriza y lo que sirve para los políticos, para los medios y todo esto, ¿no? Entonces me parece que puede ser como una cuestión interesante. En el caso del Algarrobico sí que hay un análisis más profundo de lo que se podría promover y como en realidad lo que se convierte el edificio es como en un centro pues eso, de investigación, de pruebas para los bomberos, de los colegios, de empresas que pueden hacer un congreso de demolición donde romper trozos de edificio con sus sistemas. Al final sí que hay una serie de actividades y muchos otros tipos de turismo que aparecen y de gente que durante esos 2 años que dura ese proceso van a ir pasando por ese lugar que sí que se puede cuantificar fácilmente. O sea, no sé cuántas actividades saldrían, grupos desde los coles que van a replantar hasta grupos de investigación que van a hacer pruebas allí y eso sí que está detallado. Sería fácil ponerle números en realidad. ¿Alguna pregunta más? Pues a mí me gustaría recuperar la pregunta que hacía Jorge, porque la verdad de los números, ¿no?, a mí me parece que es fácilmente tergiversable, bueno, o alterable cuanto menos. Volviendo un poco a estas conclusiones que aportaba, o este argumento que aportaba la Junta en cuanto a la huella de carbono, hacían una cuenta, ¿no?, hacían una base metodológica que vemos aquí, ¿no?, la huella de carbono de tu actividad por factor de emisión, que hasta aquí es todo verdad, ¿no? Pero ¿cómo construimos esos discursos, no? Porque puedes pasar a la siguiente. Evidentemente, hacer el cálculo de la huella de carbono, pueden salirte unas toneladas de CO2, pero ¿cómo luego sacamos una conclusión? Yo tampoco soy especialista en este tema, pero en 4 líneas desmontaba el argumento de demoler, ¿no? Es decir, bueno, las hectáreas de bosque, voy a leerlo para no equivocarme. Los datos extraídos del último Inventario Nacional Forestal disponible, que cuantifica la dehesa, considerando como especie mayoritaria un quercus, hace una media exacta, con un ratio de 4,09 toneladas de CO2 absorbido por hectárea, que transformado a CO2 conlleva un ratio de 15.000 o 15 toneladas de CO2 absorbidas por hectárea. La emisión antes señalada de CO2 equivalente supone un efecto negativo sobre la desaparición de la dehesa. Bueno, pues yo no tengo mucha idea, pero si evidentemente nuestra forma de actuar primero es arrasar un paraje natural y luego hacer la cuenta de lo que me cuesta demolerlo y restárselo, pues la cuenta no me va a salir bien. Entonces,
cuando Ecómetro se enfrentaba a la parte de la huella ambiental, todo nuestro discurso se basa en un poco reflejar esa complejidad, ¿no? Y atender a cada fase. No sé si habría que tener una metodología consensuada, o hay una metodología consensuada de CO2, bueno, o es el CO2 el indicador maestro y clave para entender los procesos. No, bueno, el CO2 es el indicador estrella, pues porque siempre está asociado a la intensidad energética y de proceso asociado a una actividad, ¿no? Pero bueno, efectivamente es un balance que se puede hacer, ¿no? Y entonces, bueno, pues posiblemente a lo mejor no está a nivel, bueno, sí es verdad que el Inventario Nacional Forestal, bueno, pues te da una serie o sea, está consensuado, ¿no? entre toda la comunidad de forestales, del sector forestal, ¿no? Y entonces, bueno, pues efectivamente se puede contraargumentar, ¿no? Es decir, es lícito hacerlo, vamos. Lo que deberíamos entonces argumentar desde Ecómetro es que repoblando toda la isla con un Quercus suber... ¿Sabéis lo que es el Quercus suber? El alcornoque, vamos. Pero es de autóctono de la zona, es el que... Sí, me preguntaba antes, digo, y he dicho, sí, entiendo que claro, lo ves en un informe y dices, pues debe ser, ¿no? Alguien no va a poner ahí... Hombre, lo que está claro es que no significa, vamos, su visión es arrasar poniendo Quercus, ¿no? Supongo que no es... O sea, que podría ser... No, está claro, ¿no? Es decir, la restauración ecosistémica tiene que ser mucho más compleja y es mucho más, ¿no? Pero sobre todo porque los almacenes de carbono más importantes nunca están en la vegetación. Sí, bueno, siempre están en el suelo. Entonces, que hagan esos cálculos así un poco... No, está claro que el carbono orgánico del suelo es el mayor presupuesto que tiene, y efectivamente la restauración de ese... pero también es verdad que el cambio de uso del suelo, si cambiamos a un uso del suelo que ahora mismo está siendo uso industrial, ¿no? Cambiarlo a un uso pues convencional de dehesa o pues posiblemente en ese intercambio haya una absorción de carbono por parte del... Pero hay que tener cuidado porque, vamos a ver, es que hay que tener mucho cuidado cuando se interpretan las cosas. ¿Sí? Hay que tener cuidado porque primero las dehesas son sistemas manejados, son sistemas antrópicos, entonces eso ya... Pensar que establecer un sistema que ya de por sí tiene un manejo asociado, pues son sistemas agrosilvopastorales que se roturan, tienen un montón de manejo, no hay coberturas en el suelo, es decir, es que no estamos plantando un bosque tropical, o sea, una plantación de pinos para madera absorbería muchísimo más carbono que una dehesa, o sea, es como no hacer nada, vamos. No me parece, y sobre todo porque los alcornoques son árboles de crecimiento súper lento, que para almacenar esa cantidad de carbono, ¿cuántos años? Cientos de años. El argumento está en el cambio de uso del suelo, ¿no? Sí, pero que hay usos del suelo que promueven una absorción de carbono más rápida, vamos. O sea, quiero decir que en cuanto, sobre todo con respecto a lo que decía Ana, ¿no? Y un poco recapitulando también con la pregunta de antes, yo creo que aquí hay bastante desconocimiento, o como que se conocen unos pocos datos o unos pocos procedimientos. En el caso del desmantelamiento, pues el derribo tradicional; en el caso de las huellas de las huellas ecológicas, la de carbono; en el caso de la restauración, la revegetación, que son como ideas preconcebidas, y yo creo que ya hay muchísimo conocimiento nuevo que se podría aplicar, que es muchísimo más eficiente, y que sigan hablando del Inventario Nacional cuando el carbono está en boga, porque es el causante número 1 del cambio climático. A mí me parece un poco duro, o sea, me parece que ojalá estas iniciativas sirviesen también un poco como para abrirle la mente a la gente y decirle, oye, hay vida más allá de plantar alcornoques. De plantar alcornoques, desde luego. Un poco recuperando esta conversación, ahora volvemos a ver lo del caso de la Robico. Salió, a finales de año, salió en el periódico Hoy Extremadura la noticia de que un colectivo de arquitectos proponía demoler Valdecañas, ¿no? Como así, todo entero. Sí, yo, si me permites, cuando esto nos ha pasado varias veces, de escribir y decir, no somos un colectivo, no somos solo arquitectos y no es un sistema nuevo. O sea, el tema de los medios es delicado siempre, ¿eh? Porque entonces, bueno, y esto que está siendo mediático más, ¿no? Entonces quizás es ese el esfuerzo de... Claro, bueno, no tanto, pero el titular está bien, que lo aclaremos. Para la siguiente diapositiva,
porque inmediatamente ese mismo día empezaron a aparecer comentarios en masa, ¿no? Está claro que el anonimato nos da ese poder o esa energía, el jeito para decir lo que pensamos, ¿no? Y es muy interesante porque de todos los comentarios hay como una gran parte bastante negativos, ¿no? Algunos instaban a Julia a plantarse allí a las afueras de un bar para tener pelea. Pero bueno, al margen de esto, a mí me parecía muy interesante porque la mayoría de los comentarios ven que ya hecha el complejo, ¿para qué demolerlo si se puede rentabilizar, ¿no? Es como decir, bueno, pues ábranlo al público. Bueno, eso no lo ponen porque yo no creo que tengan ese concepto de público y privado o de era nuestro y ya es de unos pocos. No, yo creo que eso no queda reflejado en ningún comentario, pero sí que ven como tirar el dinero a la basura, tener que demolerlo, ¿no? Eso es una primera conclusión que se sacaba. Luego había otro comentario que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Una organización que ha venido a transformar un desierto en riqueza, ¿no? Es decir, pues puede ser que no hubiese suficientes alcornoques, pero es verdad que al no ser suficientemente verde, pues confundimos, y yo soy la primera en esto, confundimos una riqueza natural frondosa pues con algo que no es fértil, pero entonces la pregunta era, ¿son las reservas naturales parajes baldíos que tenemos que construir? ¿No? Pues no sé, también quería lanzaros esa pregunta porque está claro que lo que nosotros vemos como un valor, hay una mayoría que no lo comparte, que ven valor en la construcción. Y luego ven también, no se percibe como un valor esa reserva natural, o sea, ven que es una oportunidad de negocio. Entonces, no sé, también trasladaros un poco... Sí, yo creo que eso es importantísimo, somos unos marcianos. Tú preguntas en la sociedad y vamos, y nos cuelgan. Hay una opinión pública muy en contra de todo eso, muy general. Y hay un paradigma desde la visión económica, desde la visión tradicional, donde pues, estos cuatro locos están planteando desmantelar esto, ¿no? Y no tiene ni pies ni cabeza, y encontrar justificaciones de todo tipo explicando que no tiene ni pies ni cabeza esto, ¿no? Entonces, bueno, eso es un problema porque es así, es la realidad, el imaginario colectivo es ese y es lo que piensa la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que es un problema de comunicación, la visión simplista y reduccionista de esta sociedad que al final pues te hace, mira aquí, esto ya está construido, ¿para qué lo vamos a demoler? Esto está generando una actividad económica y elimina cualquier otro valor de los que estamos hablando, ¿no? Entonces, yo creo que es un problema de comunicación, tenemos que hacer énfasis en la comunicación de todo esto y ahora sí nos van a dar muchas tortas. Sí, no sé cómo lo veis. Yo por un lado creo que no merece ni un minuto los comentarios de los periódicos así en general, ¿no? Estos, porque además cuando empiezas a leer, o sea, quitando la reflexión de... Es una realidad, pero también es verdad que hay otra realidad de que, por ejemplo, nosotros ahora con Navarro Obispo decíamos, jolín, con el trabajazo que hicimos, pues, a ver si alguien lo lee, ¿no? Y de repente, cuando estábamos pensando cómo hacer a quién se lo mandamos, ¿no? Para que lo lea, pues nos han llamado de varios sitios diciendo, oye, que hemos leído el informe, que creemos que hay que hacerlo... O sea, hay otro montón de gente, lo que pasa que es verdad que la gente más ruidosa siempre aparece en esta parte, ¿no? Entonces, pues sí, hay que tenerlo presente y hay que hacer un esfuerzo de comunicación, sin duda, y habrá que ir ahí y explicarlo, pero al final, cuando te dan la oportunidad de explicarlo, el otro día pasó en Extremadura, pues todo el público dice, pues sí, es que es muy razonable, ¿no? Ya está, fin de la historia, ¿no? Entonces también hay un tema cultural y yo creo que lo bonito además de este informe es precisamente eso, ¿no? O sea, cuando ves las pruebas que demuestran y cuando ves, o sea, cuando tienes una sociedad formada, ¿no? Que tenemos mucha crisis, pero también tenemos una sociedad formada como nunca ha estado, ¿no? Y de repente ves el papel y lo que ha motivado a hacer este informe, que es un trabajazo, es simplemente decir, vamos a ver, esto se puede hacer mucho mejor y esto no es serio. Este papel que están presentando, estos 4 párrafos, ¿a quién están engañando? Y al final, eso tiene que ver con que yo creo que tenemos una sociedad más culta y más concienciada, ¿eh? Y bueno, y somos 4 locos, pero yo en ese sentido, yo soy muy positiva, ¿eh? Yo creo que no, que en realidad hay 4 muy ruidosos que les han puesto la cabeza como un bombo, además. Y el bueno que tiene que ver en la
las plataformas de comunicación. O sea, en el mundo virtual ahora todo el mundo, por las redes sociales, está muy acostumbrado a decir su opinión, a decir lo que piensa, sin ir más allá, ¿no? Bueno, ahora estamos viendo las noticias como están pagando muchos, ¿no? Por muchos críticos. Pero te da una posición muy de estar en este lado y echar toda la mierda que tú tengas dentro. Pero yo creo que cuando luego hablas personalmente, la gente se para y escucha también, ¿no? Y ya puedes hablar. Otra cosa es que le convenzas, pero no es tan directo o tan violento. O sea, eso también hay que hacer una reflexión de qué es lo que estás leyendo y dónde lo estás leyendo. Sí, pero lo que decía Iñaki no es mentira, ¿eh? La historia está en que en España, especialmente, se ha considerado que las áreas protegidas es un secuestro del Estado, del territorio, para no poder construir. Lo cierto es que las comunidades autónomas que más espacios protegidos tienen menos posibilidades de vender y comprar suelo y buscar otros ingresos alternativos, ¿no? Entonces, y aquí hago yo un buen llamamiento también a los convencidos que nos estéis escuchando y a los que se encargan de hacer áreas protegidas y conservación, y es que la conservación en este país se ha hecho a espaldas de la población, o sea, se sacaba a las personas de las áreas protegidas. Y claro, efectivamente, yo si me sacas de mi pueblo porque me haces aquí una cepa, pues me construyes aquí un hotel que yo pueda ir aquí y sacar dinero de aquí, ¿no? Entonces yo creo que también eso requiere un cambio en el modelo conservacionista y que se sepa, y sobre todo en España, que nosotros ecosistemas así prístinos no tenemos ninguno. De hecho, muchos de nuestros ecosistemas, si no es porque un señor pasa ovejas o un señor siega el campo, se desaparecen, se matorralizan y hasta luego. Y nosotros tenemos, me parece, los 19 hábitats protegidos de la Directiva Hábitats Europea, nosotros debemos de tener como 11 o una cosa así, ¿no? O sea que, en nuestro caso, la actividad humana bien gestionada sobre los espacios naturales es la que crea valor. Y aquí no se está entendiendo así. Entonces, yo creo que también hay que trasladar, como decías, ¿no? Es una cuestión de comunicación, pero de trasladar tanto a la población como a los dirigentes políticos o buscar mecanismos que premien de alguna manera que las comunidades autónomas que hacen esfuerzos en conservación saquen una rentabilidad a eso, ¿no? O sea, y ahí hay como también dos caras de la misma moneda, porque es como no, porque entonces esto es ponerle precio a la naturaleza y entonces lo vamos a pervertir ya, pero es que yo entiendo que si yo estoy en una zona desfavorecida en el que el agro ya no da dinero, no me estás dando una alternativa y la conservación es una alternativa súper buena, pero hay que tejer economía alrededor y debería ser, y además puede ser economía de altísima calidad, de altísima. Yo en ese sentido estoy muy de acuerdo con esto. O sea, creo que ahí hay una de las claves, ¿no? Que pasa como por convencer. Porque al final, aquí las decisiones que vienen de la mano política, ¿no? Y que la mano política no es ni más ni menos que un reflejo de una presión social que hay en estos territorios, y esa presión social viene determinada por estas situaciones, ¿no? Cuando tú trabajas en entornos rurales, relativamente rurales, y luego también en territorios perjudicados, siempre hay como ese sentimiento de, bueno, tú me vienes aquí adoctrinando sobre tema medioambiental o sobre, pero dame algo, ¿no? En lo que yo pueda vivir, porque si no yo tengo dos opciones: o abandono este lugar, este territorio, entonces me voy a la ciudad, o para yo quedarme aquí y no poder acudir a modelos a través de los que le ha permitido a muchos de estos ayuntamientos, municipios, etcétera, financiarse, que ha sido a través de los usos del suelo, ¿no? Y de sacar economía de uso del suelo en el sentido de edificación, necesitan algo. Entonces, ¿qué es ese algo? Es empezar a trabajar en modelos de economía asociados al territorio, asociados a la conservación, asociados a modelos de explotación del territorio desde la perspectiva del paisaje, de esta vinculación con los sistemas agropecuarios, etcétera. Y entonces, por eso también antes os comentaba, el modelo turístico puede ser uno de ellos, ¿no? Pero es que hay otros modelos económicos que también defienden, a que sirven para defender este tipo de operaciones, porque no es la operación en sí, sino también es como todo lo que se construye. Y, por ejemplo, también lo que comentabas antes, Vero, me parece algo fabuloso. O sea, decir, es que además durante el propio proceso también estoy generando economía, ¿no? O sea, más allá del propio proceso en sí, ¿no?
Y esto además, si le puedo añadir ese valor, pues son argumentos que es eso, que además coinciden que hay que ir trasladando a través de una comunicación buena, una comunicación pedagógica y mucho más, ¿no? O sea, también creo que hay un esfuerzo ahí que tenemos que hacer desde la vertiente técnica, que es cómo se traslada esto claro a los medios y de los medios hacia la gente, ¿no? Porque también es complejo, es súper complejo. A mí me parece clave, perdona que te interrumpa, porque yo sí que creo que hay que mirar estos comentarios porque sí que es una radiografía más o menos caliente de lo que está pasando. A mí cuando alguien lee esta noticia y le sorprende, como yo, cuando no tenía ni idea que estaba pasando esto en Valdecañas, es decir, esa ocultación o ese filtro de información que aparece en la mesa, ¿no? Pues es importante. Esta comunicación tiene que ver con lo que dice Jorge, es decir, a mí me parece muy importante esto que dice de no es la operación en sí, sino el cómo. Todo a espaldas, siempre ocultación. El otro día, en una conversación así en la cocina, hay una empresa compañera que hace servicios de turismo ecológico, entonces les habían llamado para ir allí, al complejo. Entonces, cuando esta persona se pone en contacto un poco con la Junta para saber qué tienen allí montado, allí no hay nada, ¿no? Como no va a haber nada, si me acaban de llamar para... Ahí es una ocultación tal que esto aparece y claro, pues nos llaman de todos nosotros y a un montón de gente, ¿no? Los ecologistas les llueven aquí collejas que vamos, pero es natural, es que no hay una comunicación, un discurso coherente o un discurso secuencial, simplemente de repente aparece una noticia bomba de que, claro, lo que hablaba un poco también Sandra, ¿no? Nos secuestran otra cosa que nos podía dar riqueza, una riqueza a lo mejor entendida desde una perspectiva, evidentemente... Yo creo que hay una pérdida del territorio de lo común, y eso lo hemos sufrido en todo. Entonces tenemos el territorio de lo público que establece y te dice lo que puedes hacer, y muchas veces es excesivamente proteccionista en el sentido que no te deja ni siquiera meter otros sistemas de desarrollo que podrían ser sostenibles, y el terreno de lo privado. Y en el medio hemos perdido ese espacio de lo común donde como sociedad en un territorio podíamos proteger ese, cuidarlo y a la vez generar actividades, ¿no? Nos pasa en el campo y nos pasa en la ciudad, ¿no? Y ahora en las ciudades está muy claro, ¿no? Cómo se empiezan a recuperar, y nosotros estamos haciendo un trabajo muy interesante, cómo recuperar espacio público desde lo común, ¿no? Y cómo explicar a los vecinos que bueno, la ciudad también es suya, ¿no? Cuando hemos entendido que lo público es algo de todos pero de nadie y no tenemos ni que cuidarlo ni que hacer nada por ello, ¿no? Entonces la recuperación de los territorios comunes yo creo que es una de las claves para cuidar desde otra perspectiva los recursos urbanos y naturales, ¿no? Yo creo que hay mucho que hacer porque es implicar a la sociedad y a la gente en local, en el territorio, en la protección del propio territorio, pero también en la posibilidad de generar actividades y cosas, ¿no? para que puedan generarse pues, un desarrollo sostenible. Yo creo que hay un punto muy importante que además ha sido como hilando lo que decía antes Verónica con lo que decía Jorge, ¿no? Y es cómo se transmite la información. Yo no creo que esta información que es sensible, o sea, entiendo que los medios masivos de información tienen la función de la regadera, ¿no? O sea, que llegue todo a todas partes. Pero especialmente en el entorno rural, y en general en todos los sectores, pero especialmente en el entorno rural hay como unos elementos clave a los que hay que ir a contarles las cosas de primera mano. Yo creo que las personas de perfil más técnico tenemos que hacer ese ejercicio o que haya otros entes mensajeros que sean capaces de trasladar ese mensaje, no como yo vengo aquí y te lo cuento, sino vamos a ver cómo resolvemos esto. O sea, con todo el conocimiento que tú tienes y con este nuevo que yo te aporto, que es solamente una visión, es colocar una pieza nueva sobre este puzzle, vamos a ver cómo podemos hacer las cosas de otra manera. Pero ni creo que funcione efectivamente el tema del adoctrinamiento, ni creo que funcione tampoco la información un poco despegada, ¿no? La información aséptica en este sentido creo que no funciona efectivamente. No siempre puedes hacer el esfuerzo de irte a hablar con la gente, pero en realidad hay como una serie de influencers por ahí que si les convocas a que ellos sean también parte de la solución
y que puedan proponer cómo ellos lo ven, porque al final es gente que lleva viviendo allí todo el tiempo, que conocen sus necesidades mejor que tú y que no es, mira, vamos a salvar el pato en vez de a salvar a tu sobrina que trabaja en Valdecañas, sino que esto no es decidir, es compatibilizar. Y creo que es efectivamente a través de la participación que se tienen que hacer estas cosas, más que de la divulgación tal cual. Efectivamente los mecanismos de participación no están funcionando, porque si no, pues habría que ver cuál fue el proceso participativo o de comunicación pública que hubo de este proyecto, que es, como dice Ana, como para no saber que está ahí. O sea, no sé cuál fue el proceso. De todas formas, por ejemplo, el planteamiento para nosotros, en el Algarrobico hemos usado una cosa que en cooperación internacional, que hay varios que se usa mucho, ¿no? Que es el marco lógico, la metodología del aprender haciendo. O sea, al final es una matriz muy grande de actividades, ¿no? De donde lo importante no es el objeto. O sea, en cooperación, cuando reconstruyes después de un terremoto, lo importante no es la casa terminada, sino todo el trabajo que generas para hasta que llegas a casa, ¿no? De crear esa red. O sea, el proceso al final es una oportunidad para mover cosas, ¿no? Y luego el objeto acaba, pues está muy bien, y encima si lo acabas con ese proceso, pues ya todo el mundo cuando acabas, el objeto es ya la bomba. O sea, yo estoy segura de que si el Algarrobico lo tiran en 20 meses, implicando a toda la sociedad de una manera o de otra, cuando acaben van a estar tan orgullosos de su montaña nueva que... Entonces, esa visión que hacemos, que son metodologías que se aplican en otros países y que vamos a hacerlo y que vas a terreno y lo luchas y hablas con la gente y tal, parece que aquí no se puede hacer, ¿no? Aquí es marciano. Me preguntan, pero bueno, entonces esto cómo se podría hacer, pero esto, o sea, como complicado, pero hay ejemplos de esto, y yo decía, bueno, vamos a ver, o sea, claro que hay ejemplos, o sea, son formas de hacer las cosas que se hacen mucho en muchos países. Y yo creo que esa mentalidad es la que podemos romper, porque además tenemos una cultura cercana, o sea, no tenemos una cultura que nos cueste. O sea, llegar a El Gordo, de al lado de Valdecañas, y sentarte en el bar a hablar con la gente, yo creo que no nos cuesta. Entonces, bueno, es cuestión de ponerse. Y en ese sentido, hilando con lo que comentabas antes, es que creo que no, o sea, que las soluciones no las tenemos, o sea, los técnicos no las tenemos que inventar, es que están ahí. Exacto. Es una cuestión de que cuando tú te pones a trabajar con la gente del territorio, en esta idea de la participación ciudadana, que luego va a implicar la incorporación dentro de la gestión a través de la propia actividad económica que permite, ¿no?, el mantenimiento y la gestión a posteriori y la generación de economía, pero es que es a través de la participación ciudadana donde encuentras que hay un patrimonio cultural asociado a estos territorios previo a esta época en la que nos hemos vuelto locos, que eran modelos económicos, muchos de ellos, que permitían la supervivencia, ¿no? Lo que pasa es que hubo un momento en el que, no sé, eso no nos servía y queríamos más o algo así, y entonces abandonamos esas situaciones, pero muchas de esas infraestructuras incluso se mantienen dentro de los propios territorios y recuperas, o sea, y se trata de una recuperación natural, pero también incluso muchas veces esto no es una recuperación del patrimonio cultural de un territorio asociado, ¿no?, a estas cuestiones. Y no son procesos tan, o sea, esos procesos luego no son tan complejos. Por eso creo que es muy, o sea, que son importantes en el sentido también como de acompañamiento. El problema es que la mayoría de la gente no es capaz de entender eso. O sea, que entiende la conservación como una imposición. La gente piensa que estás imponiendo una solución y no es lo que enseñaban, ¿no? Que es que son todas las críticas, no parece el marca. Parece la que la gente se siente atacada porque vienen unos a conservar lo que es suyo, a decirles lo que tienen que hacer. O sea, que el problema está ahí, un poco dentro de la educación de la gente, de saber divulgar, saber decirles, no, mira, es que yo no gano nada, si el que gana eres tú. O sea, que un poco intentar juntar esos dos mundos tan diametralmente opuestos, ¿no? El mainstream con un poco el mundo alternativo que representamos un poco todos, intentar juntarlos, ¿no? Se puede decir. Es que ese es el espacio, o sea, ese aquí sí, perdón, es que ese no es el espacio para hacer eso, ese es el espacio, ese es el de una noticia con unos comentarios, que estoy de acuerdo con Vero que hay que darle también, o sea, son un reflejo de una visión social, creo que sí, pero hay que darle la importancia que hay que darle, ¿no?, a eso, que probablemente sea poca. Pero sí que es verdad, ¿no?, y coincido con Iñaki en que tú lo ves y dices, es que hay una parte de la sociedad, no, esto me está queriendo decir algo,
Vale, pero es que ese algo luego no lo ganas ahí, lo ganas en el territorio. O sea, lo ganas cuando te sientas con los agentes del territorio, se lo explicas, te dicen, esto evidentemente tiene lógica, pero no solo se lo explicas. Porque, claro, al llegar allí, explicarlo, trazar la línea y decir, de la línea hacia adentro esto está protegido, es una imposición. La cuestión es, voy al territorio, se lo explico y ahora construyo con ellos la manera en la que esto se debe abordar y luego y abordar en todos los sentidos, abordar en la definición, abordar en la gestión posterior y en todo el proceso intermedio. Es ahí, entonces, cuando haces eso, bueno, siempre te podrás encontrar gente que no lo entienda, pero has ganado un porcentaje muy amplio de personas que sí que lo entienden. Por lo menos es la experiencia, yo creo que en nuestro caso sí que nos ha transmitido como esta situación. Bueno, un poco profundizando en otras informaciones, ¿no?, que recuperaba el informe, bueno, sobre todo la presentación que hemos hecho es muy somera y vuelvo a recordar que esto es como una especie de índice de lo que realmente los trabajos que se deberían llevar a cabo. Pero a mí sí me gustaría, ¿no?, ahora que tenemos la oportunidad de estar todos en la misma mesa, pues saber un poco más de las posibles pérdidas ecológicas que haya podido haber en la isla a causa de la urbanización, porque también nos parece que aquello ha sido arrasado, pero a lo mejor, ¿no?, como apuntaba antes Jorge, la operación es buena para conservar la reserva natural y a lo mejor no es tanto lo que se ha perdido, sino lo que se puede ganar, o un poco... Bueno, al final tiene un poco que ver también con la pregunta que lanzabas tú y que no nos hemos atrevido nadie a responder antes, ¿no?, de si las zonas protegidas son terrenos baldíos o no. Y al final es una cuestión muchas veces de percepción, ¿no? Nadie diría que Los Monegros es un terreno súper valioso ecológicamente, pero porque no vemos árboles y nos gusta bastante ver árboles en los sitios y agua, pero ecológicamente es un entorno que funciona. Valdecañas funcionaba, pues no sé cómo estará en verano de seco o no, pero desde luego era un ecosistema asentado con sus propios procesos y una urbanización al final lo que hace es transformar completamente lo que está teniendo lugar allí, porque para empezar es una transformación del uso del suelo total. Siempre nos fijamos en si los pájaros se han quedado o se han ido. Los pájaros tienen alas, cuando no les gusta el sitio se van y no nos damos cuenta de que lo que no puede ya seguir viviendo allí es lo que no se puede mover y que seguramente fuera la parte más importante, ¿no?, que son muchísimas otras especies, que era lo que hacía funcionar los procesos que estaban teniendo lugar allí. Lo bueno de Valdecañas, por un lado lo bueno y lo grave de la situación también es que no solo Valdecañas era una zona protegida, sino que está rodeada de zonas protegidas por todas partes. Con lo cual no sería muy difícil, yo creo, que con una intervención que tuviera en cuenta esas áreas que hay alrededor, conectarlas y que la zona se recuperase de manera más o menos rápida. Las pérdidas que se han producido, desde luego, no se van a recuperar por sí mismas, porque quitar el cemento no va a pasar porque dejes de estar allí y la gente se vaya de allí. Entonces, obviamente hace falta una intervención activa y a partir de ahí pues ver hacia dónde se quiere dirigir y ver qué se quiere recuperar allí. Yo creo que además, Ana, tú lanzas una cosa que es muy interesante y que nosotros desde la visión de la restauración ecológica y cuando intentamos implementarla en modelos de jerarquía de mitigación, ¿no?, que son modelos que se utilizan en muchas actividades industriales como para ver cómo corregir y compensar los impactos ambientales, lo que nos damos cuenta es que nosotros siempre partimos de la base de que lo que había antes era mejor y a lo mejor es que lo que haya después puede ser mejor. O sea, quiero decir, en ese sentido, los paisajes, efectivamente, y especialmente los que ya están antropizados, se pueden rediseñar. Tú puedes ver cuáles son los recursos naturales, puedes potenciar determinados recursos naturales que por uso o por abandono, que seguramente es lo que pasaba en este espacio, que por eso todo el mundo lo percibía como un terreno baldío, estaban ocurriendo allí. Tú puedes potenciar determinados valores desde esa situación de abandono que estén añadiendo capacidad de carga a ese ecosistema para otras especies que anteriormente no habían conseguido asentarse, ¿no? Y de eso en España, y especialmente en todo lo que tenga que ver con pájaros, hay ríos de tinta de cómo mejorar esos hábitats o cómo crear hábitat para determinadas especies. Las cepas, los LIC, son espacios que casi se han conservado solo teniendo en cuenta
la ornitofauna. Entonces, y de hecho, yo creo que eso es lo que ha motivado, esta pregunta o esta duda fue la que motivó precisamente a la Junta a pedir una segunda opinión, ¿no? Una segunda evaluación a los de ASEO para ver exactamente cuáles estaban siendo los impactos, pero Adrián ha puesto encima de la mesa una cosa que es muy importante y es que los únicos animales no son los pájaros. Solo por meter un poco de leña al fuego, tuvimos un Ecología Debate el año pasado sobre la biodiversidad y una de las conclusiones que salía, porque hablábamos de si teníamos que introducir en la arquitectura algunos artefactos que mantuviesen esa biodiversidad urbana, ¿no? o la fomentaran. Y uno de los ponentes de la mesa, no recuerdo cuál, dijo que en realidad la naturaleza es sabia y que prevalece el más fuerte, ¿no? Que entonces no deberíamos llevar a cabo nada porque al final si esa especie no resiste, pues ¿no? Selección natural, ¿no? Bueno, pues lo lanzo aquí también como reflexión al tema. Yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, evidentemente cuando uno entra... Es una opción, pero por ejemplo uno de los ecosistemas más diversos es la dehesa, que está, como decía Sandra, totalmente manejada y es precisamente porque dejas hueco a que entren otras especies, ¿no? Seguramente si fuera solo que queda el más fuerte, pues a lo mejor es que ni siquiera estábamos nosotros aquí también. Entonces, no sé, es visión un poco subjetiva. Como reflexión final, bueno, o como aprovechando que estaba aquí la gente de Nundo, queríamos profundizar un poco más en lo del algarrobico, que no sé si ha quedado algo, porque la verdad es que hemos ido viendo pinceladas a lo largo de la sesión. Tuvimos la suerte que el día que se hacía la rueda de prensa en Mérida, el país sacaba el titular de que eso seguía adelante, ¿no? Entonces, con fuerzas renovadas salimos a hacer la rueda de prensa. Bueno, no sé si queréis añadir algo más, si se ha quedado alguna pregunta sobre el tintero. ¿Está viable ese proceso de desmantelamiento? O sea, mi pregunta es real, como de... me parece muy potente, decía Iñaki, el valor simbólico es muy grande, ¿no? De sanación, pues fíjate, pedagógico, ¿no? Colectivo de una herida contemporánea, ¿no? Nosotros cuando elegimos el algarrobico fue precisamente porque era un icono y porque estábamos oyendo unas cifras, ¿no? Sobre lo que costaba tirarlo que nos chocaban, ¿no? Y dijimos, bueno, esto vamos a calcular lo que está. Y es verdad que el valor simbólico es tal que a lo mejor eso precisamente es lo que promueve que intenten hacerlo de una manera diferente. Porque yo creo que ahora sí hay ganas de... No solo hay ganas, sino que yo creo que hay, por decirlo de alguna manera, estaría bien... No, hay voluntad, o sea, ahora está la carrera de a ver quién lo tira, hay que tirarlo, ¿no? Es así de... Bueno, esto es muy personal, yo lo percibo así, ¿no? Pero la cosa es que una vez que hay que tirarlo, vamos a ver quién lo tira ahora. De cara a Europa también es interesante tirarlo, porque ha sido muy polémico. Entonces yo creo que sí, que se puede hacer, hay muchas plataformas, hay mucha gente, parece que ahora parece que todo el mundo estaba a favor de que no se tirase y en el momento que ha salido la última sentencia, de repente han surgido varias plataformas a favor de derribarlo y de otra manera. Entonces, sí, yo creo que sí, yo creo que no sé cómo lo van a hacer, pero yo creo que sí que va a seguir adelante, precisamente por el valor simbólico, no por otra causa. Una de las preguntas que supongo que es de esas preguntas que todo el mundo sabe, pero que luego, pues a la hora de verdad, pues también te sorprende. Cuando hablábamos de lo del algarrobico, ¿no? En ese proceso de transparencia que ahora parece que tenemos, ¿no? Que podemos pedir al gobierno, los pasos siguientes, hablaba con Julia, ¿no? Sería una licitación para ver quién se encarga de esa demolición, o hacer un estudio o abrir a concurso una licitación para valorar otras alternativas, ¿no? Eso sería un posible paso siguiente, en vez de una adjudicación directa, pero no sé muy bien si compartís esta opinión, ¿no? ¿Esperáis algún tipo de respuesta distinta? Sí, nosotros en realidad lo único que estos días hemos estado buscando
después de sacar nuestro informe, que llegó a manos del ministro desde Greenpeace, a los 3 meses salió un informe de Traxa validando de alguna manera nuestras cifras, por decirlo de alguna manera. Y bueno, ahora lo que estamos es buscando el informe de Traxa para compararlo y para ver realmente, ¿no?, para seguir el análisis. Entonces, aunque Traxa está ahí también, pues sí, supongo que lo razonable sería hacerlo con él. No sé. Pero... Vamos a ver. ¿Alguna pregunta más? No, yo quería poner simplemente en valor estas dos partes, que también es un uso, pero yo creo que es necesario ponerlas en valor. Frente a las grandes instituciones, los grandes poderes, los grandes informes de Traxa que no sé cuánto habrá costado, cuánto les habrán pagado. Aquí hay un grupo de gente que está trabajando desde asociaciones sin ánimo de lucro. Este informe se ha hecho de una manera gratuita y sin coste. Lo de Garrobico, pues también, que se está haciendo un montón de trabajo desde las sociedades, desde la agrupación, que yo creo que de alguna manera tenemos que valorar y bueno, tenemos que sentir que tenemos que empoderarnos de alguna manera, que se pueden hacer un montón de cosas, ¿no?, aunque sea David contra Goliat, ¿no? Y que a veces nos impide simplemente desde nuestro paradigma convencional que no, es imposible hacer cosas, ¿no? Pero luego te pones poquito a poco y se pueden hacer cosas, ¿no? Y no es tan grande el gobierno. Una de las cosas más bonitas del informe de Garrobico es que hicimos una llamada a redes. Muchas de las cosas que hacemos, lo hacemos con una llamada de que buscamos colaboradores, ¿no? Es increíble la cantidad de gente. Y hoy precisamente he repasado, porque el informe de Garrobico está firmado por, creo que 10 técnicos, y hoy he escrito porque de esos 10 hay una persona que yo no conozco. Es un biólogo de Teruel que dijo: yo os echo una mano, y se lo mandamos, lo revisamos. O sea, un trabajo muy muy serio, hecho por mucha gente de manera voluntaria. Y bueno, pues hoy le he escrito para decirle: oye, que bueno, que seguimos con el informe encima de la mesa y que nos acordamos de que estás aquí, o sea, que tu nombre está aquí. Y bueno, yo creo que eso anima a trabajar y a seguir para adelante, vamos, sin ninguna duda. No sé cómo, yo tampoco sé cómo lo habrá hecho Traxa, ni cuánto habrá costado, ni dónde está ese informe. El nuestro lleva público desde 2012, o sea que sí, anima a seguir haciendo cosas. Bueno, pues a mí me gustaría recoger algunas ideas que han salido en la mesa antes de cerrar la sesión de ecología, debate. Cuando comenzábamos la presentación, la compañera Sandra hablaba de la ecología invisible, ¿no?, y el capital natural, y recoger esas ideas porque es verdad que son palabras, son conjuntos de palabras muy pequeños para nombrar una complejidad muy grande. Creo que Vero y el equipo de Nundo, en un afán por representar esa complejidad en esos procesos que realmente tienen una escala grande, pues está muy bien invitar a un equipo multidisciplinar, ¿no?, un poco para poder por lo menos cuantificar la mayor parte o una parte más grande de las partes afectadas, siempre con idea, y ahí pensando en el análisis de ciclo de vida, ¿no?, de poder valorar, no tener una visión parcial, sino lo más completa posible, viendo casi todos los indicadores, ¿no? Porque donde puedes estar haciendo una mejora, puedes estar haciendo un agujero en otro sitio. Entonces, esa representación de la complejidad me parece interesante. Me parecía también muy interesante esta expresión del secuestro de lo público, ¿no? Luego también hemos utilizado lo contrario, el secuestro de lo... ¿Cómo ha sido? La reserva natural, ¿no? Es el secuestro de lo común. Bueno, pues hacer esa reflexión en torno a lo público y lo privado, que verdaderamente en esos comentarios pues no aparece, ¿no? No es que lo que es nuestro, el bien común. También me gustaría, digo ya para acabar, hablar de esos otros modelos que pueden ser rentables, ¿no? Y para eso hace falta abrir nuestro concepto de la rentabilidad más allá de lo económico, incluir esos otros indicadores como el valor simbólico, el social, el medioambiental. Es importante que empezamos a mirar las gráficas complejas, ¿no? Que podemos leer esa complejidad en algo más visual que represente lo complejo de la realidad. Y nada más, cerrar con esa información sensible que hay que transmitir de primera mano. Entonces, en un esfuerzo de hacer esta transmisión de primera mano, pues se ha realizado este primer Ecología Debate,
El siguiente será el 29 de abril, así que nada, os esperamos a todos allí y esperamos que hayáis disfrutado. Nada más, muchas gracias.